la base de lo que vamos a hablar para después tocar un ejemplo, lo que es en la Biblia acerca del arrepentimiento. Entonces nos vamos a ir a Hechos 3:19, que es el texto clave. Hechos 3:19. Esto lo vamos a tener como referencia para después tenerlo con la historia que vamos a participar. Dice, por tanto, arrepentíos. Y es una orden, hermano. Dice, por tanto, arrepentíos. Otra versión dice, arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que venga un tiempo de refrigerio y venga de la presencia del Señor. Lo voy a leer en otra versión. Por tanto, dice, haced techuvá y volveos a Jehová, para que sean purificados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Jehová tiempos de consuelo espiritual. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú has mandado una orden, Señor, desde los cielos, Señor, para que todo hombre venga al arrepentimiento, Señor, para que pueda proceder, Señor, esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de paz para su alma, Señor, esos tiempos de consuelo, Señor, en el cual una alma, Señor, enlutada puede recibir, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, que vino a convencer de todo pecado, justicia y juicio, pueda redarguir, Señor, nuestros corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Así que parte de la doctrina básica, hermano, como una extensión, el día de hoy vamos a tocar el tema del arrepentimiento. Y muchos que tal vez puedan tener mucho tiempo en el Evangelio, el arrepentimiento. Pero se nos ha olvidado que el arrepentimiento es algo constante que debe de estar en el creyente. No es algo de que se obtuvo cuando uno vino a Cristo y eso ya pasó. No, es algo constante que debe de existir en la vida del creyente, porque todos los días nosotros pecamos, hermanos. Y si eso no se vuelve constante, entonces el corazón se hace duro. Hay una parábola que habla acerca y dice de que parte de la semilla cayó en pedregales, y la semilla dice que echó raíz, pero era poco profunda la raíz. Eso habla acerca de ese poco arrepentimiento que puede tener una persona, y su corazón endurecido, su corazón no arrepentido, hace entonces que la buena semilla sea infértil en su corazón. No está el problema en la semilla, sino está en el corazón del ser humano, un corazón no arrepentido. En el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca del arrepentimiento, nosotros vamos a leer en el Antiguo Testamento que las personas iban y decían, murió tu padre, tu madre. Cuando a David se le dice que muere o que está por morir su hijo, se va a un ayuno, se viste de cilicio, también se rompían las rasgaduras y se echaban ceniza sobre su cabeza. Todo eso hablaba de un simbolismo externo, de un arrepentimiento, de que estaban en luto ellos y en tristeza, un profundo dolor. Eso es lo que significa arrepentimiento, un profundo dolor. Es un acto que lo hacían externo, pero Dios en su momento en el Antiguo Testamento les decía, yo estoy cansado de esos actos que se hacen externos. Solamente se echan ceniza sobre su cabeza, solamente se visten de negro, y me viene de negro, hermano. Pero su corazón sigue igual. Pero ahora nos habla a nosotros de eso, algo externo que lo hacían. Nos habla de que nosotros debemos de hacerlo internamente en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando siempre el pueblo se desviaba de los caminos del Señor y empezaban a hacerse parecidos a los demás pueblos, es decir, empezaban a buscar ídolos, empezaban a desviarse
ya los hombres o las mujeres empezando a adorar a otros dioses, ya no tener el corazón únicamente para Dios. El creyente también se puede desviar de esa manera, hermano. Ya después ya no tiene por prioridad a Dios, sino tiene por prioridad otras cosas. Entonces, esos son los ídolos de este mundo, de este siglo para nosotros. Entonces, cuando ese pueblo se desviaba, siempre el Señor les decía: voy a enviar un profeta Jeremías. Y le hablaba al pueblo y le decía que se arrepintieran. Pero es que existe algo tremendo, porque según ellos están arrepentidos porque adoran a Dios. Entonces, cuando uno se para en este lugar, también pasa lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, que uno les dice: arrepiéntanse, pero yo no estoy arrepentido. ¿De qué me voy a arrepentir yo? Entonces, son esas malas acciones y esa mala conducta que Dios nos pide a nosotros retroceder, dejar ese mal camino y volver al camino de Dios. Cuando se habla de arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia. Es decir, es darse vuelta, es dejar las cosas viejas, hermano, y volver al sentido contrario. Es decir, uno va caminando por acá, hermano, y ahí va Vicente, hermano, porque ahí va toda la gente, va así. Y un montón de gente buscando las cosas de este mundo. Cuando viene el arrepentimiento en el corazón del creyente, se da la vuelta, hermano. Y con todo el mundo empieza a decir: estás loco. ¿Qué andas tú pidiéndole perdón hasta la suegra? Pero es el corazón arrepentido que hace eso. Es un corazón arrepentido. Nosotros leímos esa versión, hermano, que en hebreo, hermano, se llama Techubá. Dice: por lo tanto, haced Techubá. Dice, hermano, me habló del griego, pero es que en el hebreo hay algo, hermano, de que en griego se dice metanoia, un cambio de mente, pero en el hebreo es algo más allá. Es algo más allá. Es lo que les estoy diciendo, es dejar esas cosas antiguas y volverse a la senda, a una senda, hermano, que Dios ha trazado. Es esa senda. Por eso cuando entra Juan el Bautista, les dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y es necesario el arrepentimiento, ¿para qué? Para poder ver y entrar al reino de los cielos. Es ese proceso de arrepentimiento que viene en una persona primero, y después se da ese nuevo nacimiento en la persona. Una persona que no se ha arrepentido no va a poder nacer de nuevo. Te comunico. El arrepentimiento es reconocer los errores que ha tenido una persona, el pecado que ha tenido. Si una persona no ha reconocido lo que es el propio pecado, los propios problemas que ha podido llevar, sea el trabajo, sea la familia, esa persona tiene un corazón no arrepentido, un corazón duro, hermanos. Esa palabrita de que es Techubá lo dice en Hechos 3:17, que lo vamos a leer, que es cuando se da el bautismo del Espíritu Santo y están celebrando una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Solo religiosos habían ahí. Allí no había paganos, ahí no había gente que no conocía a Dios. Las palabras que habla el apóstol Pablo las habla a personas que buscaban a Dios, pero lo buscaban con un corazón no arrepentido. Dice Hechos 3:17: mis compañeros judíos, me doy cuenta de que ni ustedes ni sus líderes se dan cuenta del grave error que cometieron. Así que una persona que no reconoce sus pecados no va a poder arrepentirse. Ese es el primer paso, hermano, reconocer los pecados. Y el apóstol Pedro le está diciendo: ni sus líderes se dan cuenta del grave error que cometieron, pero a pesar de lo que han hecho, Dios ha cumplido lo que pronunció a través de sus profetas hace mucho tiempo sobre los sufrimientos de su ungido, es decir, sobre el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Ahora debéis, dice, y es una orden, no es si ustedes quieren, es necesario que se arrepientan y se vuelvan a Dios.
Aquí que las dos palabras están muy unidas, hermano. Una persona que me diga, yo me arrepentí, pero hermano, me sigo gozando con el pecado, y le diría, usted no se ha arrepentido. Puede estar convencido que Dios existe, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero no convertido. Entonces son dos cosas muy diferentes. Una persona así puede tener desde un principio una lucha con el pecado, y ese proceso de arrepentimiento va en esa persona generando una persona nueva, creciendo Cristo en él. Y entonces ya esa persona ya no se va a gozar con pecar, ya no se va a gozar con decir tantas malas palabras. No sé si habrán aquí algunos que de 10 decían 12 malas, hermano. Pero Cristo va cambiando esa naturaleza interior por medio del arrepentimiento. Dice, y ahora debéis arrepentirse y volverse a Dios para que vuestros pecados sean quitados, sean removidos, dice otra versión. Para que vengan tiempos, dice, refrigerios o tiempos de frescura. Y es que, hermanos, aquí estoy hablando yo para los no arrepentidos, aquellos que no han pasado ese proceso de arrepentimiento. Les estoy contando una película que no la han visto. Porque cuando una persona se ha arrepentido de sus pecados, duerme en paz, hermano. Aleluya. Y uno dice, Señor, y la otra persona, ¿cómo puede estar en paz eso? Es que solamente Dios da, porque la carga que andábamos de nuestro pecado, le dijimos, Señor, perdóname, yo fui esto y esto, pero me arrepiento, ayúdame cada día a parecerme más a ti, a seguir los caminos que tú has trazado. Entonces, ese arrepentimiento nos lleva a tener un cambio de mentalidad, de que ya las cosas terrenas, las que consideramos importantes, ya esas ya las consideramos menos importantes, y van perdiendo cada vez que usted va camino, en ese camino de arrepentimiento, cada vez las considera de menos valor, pero es un caminar, es un diario, hermanos, es un diario. Yo no le puedo decir, hermanos, no va a haber un día de que usted no se arrepienta, no, todos los días, hermanos. Si algo usted quiero que se quede hoy, todos los días debemos de arrepentirnos. Todos los días, algo malo hicimos, y si el día que usted no se arrepiente de eso, de algo mal que sabe que usted hizo, ese día usted está permitiendo que su corazón se haga duro. Usted ve el agua como cae en una tierra suave, produce hierba, produce un árbol fruto, hermano. Pero en un corazón duro, el agua cae y se va, hermano, no le hace nada a la tierra, allá se va. Y eso pasa en los corazones no arrepentidos. Puede ser que nosotros tengamos Biblia, puede ser que nosotros nos congreguemos todos los días, hermano, ayunemos, nos echemos ceniza, nos vistamos de negro, pero no va a pasar nada, hermano. No vamos a sentir la aflicción del pobre o del menesteroso, no vamos a sentir la aflicción de la viuda o del desamparado. De esas cosas fueron las que Dios le habló siempre a los líderes de Israel. Ustedes no tienen en cuenta la perniquebrada. Ustedes no buscan a mis ovejas. Ese corazón endurecido, hermano, no es ovejita que a los líderes no llega. Eso llega a todos, hermano. Todos debemos de cuidar nuestros corazones. A los apóstoles, sí, también, hermanos. No están exentos de eso, hermano. Esa parte, hermanos, en Jeremías 6:16 le dice el Señor e insta a su pueblo, dice, paraos en los caminos y mirad, dice, y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él, dice. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Él está diciendo a su pueblo, mire, párense en su camino y vean su vida, veamos nuestra vida, si realmente está caminando como el Señor quiere. No tenemos descanso, no tenemos paz en nuestra alma, estamos en el lugar correcto, estamos yendo en el lugar correcto, estamos teniendo ese corazón suave en arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, causa
que nosotros podamos tener esa sensibilidad cuando hablamos mal, porque es el mismo espíritu que está dentro de nosotros que nos señala cuando ofendemos. Usted, no sé si ha tenido tal vez conversaciones con alguien o algún momento, dice, es que yo no ofendí, yo no sentí que lo ofendí, pero todos los demás sí se sintieron ofendidos. Esa persona no. Nuestro hermano nos decía que algo similar es una persona que tiene mal aliento. Solo él es que no sabe que tiene mal aliento. Todos los demás sí lo sienten. Entonces un corazón duro es lo mismo, hermanos. Un corazón arrepentido siente una profunda tristeza. Yo quiero que lo leamos en 2 de Corintios 7:9. Antes para poder entrar a esta historia que quiero contarles. Pero hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento según el mundo y un arrepentimiento según Cristo. Les voy a dar unos ejemplos antes de leer este texto y que lo podamos entender. El Señor le dijo a Saúl que no tuviera nada que ver con los amalecitas y que desechara todo lo que tenía que ver. Esto lo que significa es que nos dice Dios, desháganse de todo lo que tenga que ver con el mundo. No tengan ningún tipo de relación que tenga que ver con el mundo. Saúl guardó lo mejor. Y en su momento él pidió perdón, pero fue un arrepentimiento falso. Quería adular a Dios con sus palabras. Y Dios conoce el corazón. Dios no aceptó el arrepentimiento de Saúl. Mas sin embargo sí reconoció y aceptó el arrepentimiento que tuvo David. David dijo, es mejor que yo caiga en las manos de Dios que en las manos de un hombre. Reconoció, hermanos, que ese arrepentimiento era sincero. ¿En qué miramos que un arrepentimiento es sincero? La palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Ahí nosotros miramos si un arrepentimiento es sincero o no. Saúl, después de que pidió perdón, se exalta y busca brujos. David no. David sabe que debe de pagar un precio por lo que tuvo, por las diferentes acciones que tuvo. Puso un censo, Dios mandó una plaga, tomó la mujer que no era de él, Dios hizo una vergüenza pública de él y él bajó la cabeza. Y cuando le decían, y mirá, este perro, le decían, siendo rey pudo haberlo matado, pero él pidió, dijo, déjenlo, no sea que Dios sea mismo que me esté avergonzando, me esté humillando. No se exaltó, no se volvió orgulloso. Una persona arrepentida con un sincero arrepentimiento demuestra frutos. Nosotros estamos en un tiempo, hermanos, tan peligroso que la iglesia está como niña. No sabe qué es arrepentimiento. Puede conocer doctrinalmente o teológicamente el concepto de arrepentimiento, pero no lo puede ver en otras personas. La iglesia está padeciendo de esto. Dice 2 Corintios 7:9. Ahora me alegro de haberla enviado, dice, no porque, dice, los haya lastimado, sino porque el dolor se hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. Mira, hermano, la disciplina es parte del arrepentimiento y es necesaria. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse, pues esa clase de tristeza, dice, es la de Dios, pero la clase del mundo trae una tristeza que no produce arrepentimiento y resulta para una muerte espiritual. Entonces, hay personas que se arrepienten de haber hecho algo y dicen, no, lo siento. Y usted después vuelve a ver a esa misma persona haciendo lo mismo.
una y otra vez. Y es que es un arrepentimiento falso. Y no produce vida en él, porque no lo desea con un corazón sincero. Dios es menos poderoso para una persona que no esté arrepentida. No, hermano, es el corazón endurecido de esa persona que la palabra no hace en él, no encuentra lugar para que pueda venir tiempo de refrigerio para esa persona. Y entonces produce una tristeza del mundo, a tal grado que es profundamente la tristeza del mundo, que lo lleva incluso a suicidarse. Son dos tipos de tristeza diferentes. Una produce vida, una es ese profundo dolor que sentimos cuando hacemos daño a los demás, pero corremos a Dios y a las personas a pedirles perdón. Fue lo que el hijo pródigo hizo. Sintió ese profundo dolor de haberse alejado de la casa del padre, pero él no se quedó allí. Volvió a la senda antigua a la que había dejado, se dirigió a la casa del padre y le dijo: tú tuviste la culpa, por eso me fui. Una persona que está arrepentida reconoce su pecado, no busca culpables. Quiero que podamos nosotros entender estas cosas, hermano, porque de esto depende el crecimiento del creyente. Si siempre buscamos excusas, que fulano de tal tiene la culpa, fulano de tal tiene la culpa, nunca vamos a tener un crecimiento espiritual. Y es necesario para el crecimiento espiritual que no nos esforcemos delante de Dios. El hijo pródigo dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo recibió el Padre. Entonces, dice Romanos 12:1, para poder entrar a esa parte, hermanos. Romanos 12:1. Por tanto, dice: amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles de una manera de pensar diferente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Amén. Una persona que se arrepiente, hermano, sus ojos se abren al saber de que necesita una guianza. Y necesita saber de que esa guianza es la del Espíritu Santo. Y lo va a llevar a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, dice. Mire, el falso arrepentimiento se caracteriza por esto también: la falta de voluntad. No quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, también está lleno de excusas, vive en la superficie, hermano, del Evangelio. No quiere compromiso con nadie. Esas son las características de una persona con falta de arrepentimiento. Y pueda llegar a ser, hermano, que comenzó bien con un arrepentimiento sincero. Así como la tierra se trabaja, hermano, y se deja de trabajar, también va a producir un corazón duro. Así que es necesario que nosotros cuidemos ese corazón que Dios nos ha dado. Y entrando a esta parte de la historia, hermano, ya sabiendo lo que es un arrepentimiento, quiero leerles una partecita y de ahí le voy a leer la historia para que no leamos todo lo que es la historia. Dice Ruth desde el 1:1, ¿verdad? Pero lo voy a leer desde el 1:16. Mire, este es un arrepentimiento verdadero. Pero Ruth dijo: no insistas que yo te deje o que te deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, yo voy a morar.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré allí y seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo es excepto la muerte nos separa. Hermanos, en esta historia está hablando una mujer que se llama Ruth, una moabita, una persona que no conocía a Dios. Era ahijada, se le puede decir, de Noemí, ¿verdad? Nuera, perdón. Y, hermanos, Noemí había dejado Jerusalén, la casa del pan. Había abundancia allí. Y se había ido con su esposo, porque estamos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra mirada allí. A pesar de, hermanos, de que no miremos que las cosas están saliendo bien. Amén. Pero Noemí toma otra actitud. La palabra Noemí, el nombre Noemí significa placer, placentera. No hallaba placer en Jerusalén, ya no había placer en las cosas de Dios. Y decide irse a Moab. Allá se va con su esposo y se va con sus 2 hijos. Y, hermano, mire cómo se llamaban sus hijos, perdón, hermano, pero a mí wow, Dios. Uno se llamaba enfermo, hermano. Angustia. Los nombres antes y ahora, en parte, tipifican algo siempre. El carácter de la persona que está plasmado ahí. Y muchas veces los padres ubicaban esos nombres según cómo se sentían. Y esta mujer se sentía angustiada, enferma. Y por eso le puso Malón a uno. A otro le puso Kelión. Y eso significa destrucción. Estaba destruida la mujer. Desfallecimiento. Su fe, hermano, estaba desfallecida. De ese arrepentimiento de ir más en busca de Dios, empezó a alejarse más a la destrucción. Allá empiezan a trabajar y su esposo muere. Después mueren sus 2 hijos. Una mujer que llegó repleta, llena de bendición, por un corazón no arrepentido se fue de la casa del Padre. Así a veces nos pasa, hermano, nos alejamos de Dios y vamos en busca de los placeres de este mundo. Allí llevamos a la angustia y al enfermo, hermano. Ahí vamos a ese desfallecimiento en la fe y esa destrucción que nos produce a nosotros, la falta de arrepentimiento. En ese camino de Jerusalén a Moab, ella tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero el corazón duro no escuchaba la voz de Dios. No escuchaba la voz de Dios. Su esposo murió, sus 2 hijos mueren. Y lo que estamos leyendo es la conversación que tiene Ruth, una de las nueras. Son 2. Una se llama Orfa, que significa dura de servicio. Así se les dice, y Dios les llama así a aquellos que son duros de corazón. Aquellos que no se arrepienten, que una y otra vez, y eso es esto, aparte de acá, hermano, son duros, no agachan la cabeza a reconocer su pecado. Esta mujer se llama Orfa, dura de servicio, corazón duro, una no arrepentida, pero la otra se llama Ruth, amiga, significa también como una socia. Y entonces en ese texto que hemos leído, al encontrarse Noemí amargada, escucha de que en Jerusalén hay nuevamente pan. Ella empieza a reconocer como el hijo pródigo, empieza a reconocer su pecado, su mala decisión, sabe de que llegó a afectar a su esposo y a sus 2 hijos. Entonces empieza a tomar la decisión de volver. Pero se topa que hay las 2 esposas de sus hijos deciden ir con ella. Yo quiero
que en el número 8 leamos, y dijo, Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras habéis tenido con los muertos conmigo. Que el Señor les conceda que haya descanso. Y ya sabemos nosotros a quienes Dios les hace descansar, aquellos que se arrepienten. Dice, cada una en la casa de su marido tenga, dice, entonces la besó y ellas alzaron las voces y lloraron. Mira, hermano, las dos lloraron. Las dos alzaron las voces y dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Las dos se supone que se estaban arrepintiendo. En pocas palabras le dijo Noemí, vuélvanse a sus dioses, sigan adorando a sus dioses. Yo voy a irme allá a Israel a adorar a Dios verdadero. Y ellos dijeron, no, vamos a ir contigo, no queremos ir a adorar a dioses. Esa fue la respuesta de ellas. Entonces, pero Noemí dijo, volveos, hija mía, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo yo un hijo en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche, también diera a luz hijos. Y la pregunta es, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaría vosotras de casaros con eso? Antiguamente, para explicar esto, hermanos, había una ley en Israel que si la esposa de un hijo moría, podía casarse con su hijo. Entonces ella empieza a explicarle que ella no puede tener más hijos. Y sería demasiado mayores ella para poder estar con sus hijos, para que puedan tener esa parte. Y dice el 14, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Mire lo que es ese arrepentimiento que hemos leído en 2 Corintios. Un arrepentimiento que produce vida y otro arrepentimiento que produce muerte. Y Orfa besó a su suegra, la dura de cerviz, queda no arrepentida, el corazón duro lloró. Así usted ve que lloran personas, hermano. No alcanzan los pañuelos para, hermano. Y lloran, hermano. Algunos hablan en lenguas, hermano. Algunos profetizan, hermano. Yo les estoy hablando, hermano, de los endemoniados gadarenos, hermano. Temblaron, hermano. Pero los demonios no están arrepentidos, hermano. Y cuando lloran, lloran como Esaú, y que no se les concede ese arrepentimiento. Entonces, es un arrepentimiento, hermanos, falso. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada, le dijo a Ruth. Pero Ruth le dijo, no insistas que te deje, o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta debería ser la declaración de todo creyente. Yo no voy a dejarte, Señor. Es que no encuentro otra cosa mejor, no lo hay. La cruz pesa, duele, pero voy a seguir, Señor. Porque no hay otro lugar, Señor. Me has anexado a un pueblo que no era mi pueblo y ahora es mi pueblo. Y le dice Ruth, donde tú mueras, allí moriré. Y seré sepultada, y así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo, dice algo. En otras versiones dice, Señor, que me añada si quebranto el pacto. Esto es un pacto que está haciendo Ruth. Dice, excepto la muerte nos puede separar, dice. Entonces dice Noemí que al ver a Ruth que estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Pregunta, ¿estamos tan decididos de buscar a Cristo? ¿Estamos tan decididos de hacernos uno con Él? Entonces tenemos un verdadero arrepentimiento.
Entonces vamos a producir frutos, no exteriormente, sino interiormente, que lo manifiesten exteriormente. Dice el 19, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta la mujer que sentía placer en las cosas de Dios? Y mírala, no viene sin 2 hijos y sin marido. Y ella dijo, no me llames Noemí, llámeme Mara. Que Mara, la traducción es amargura. Noemí le está diciendo, llámeme amargada, me he amargado. Es decir, he reconocido y reconozco que me salí de la presencia del Señor. No encontré placer allá y ahora vengo amargada. Este es el trato del Dios Todopoderoso que me ha llenado de amargura. Pues hermano, la disciplina a tiempo presente, hermano, no es cuestión de gozo. Pero Dios lo pone en nuestros corazones para que nos arrepintamos, para que vengamos al arrepentimiento. Dios disciplina a sus hijos, hermano. Hay algunos que tienen grandes dones, grandes ministerios delante de Dios, pero han decidido rehusar a su llamado. Hace un tiempo me tocó darle una palabra a un hermano. Y en pleno culto, un domingo, hermano, me agarró el Señor y le dije yo, me acuerdo de esa profecía, hermano, una profecía tan hermosa. Y le empecé a decir de parte del Señor que a veces uno, hermano, ve personas exteriormente, pero Dios las ve internamente. Y uno dice, pero no creo que esa persona pueda hacerlo eso, pero Dios ya lo vio. Y las palabras que salían de mi boca es que cuando Él fuera a pisar todo lugar de sequedad lo iba a convertir en llano, en pasto. Tal era la unción de que Dios le iba a dar a esa persona que lo iba a hacer, pero era Dios por medio de él. Y esa persona lloró, moqueando, hermano, moqueando. Se levantó de ahí y Dios me dijo, date la vuelta. Y me di la vuelta, agarré un velo y lo amarré. Y le dije, por cuanto no quieres escuchar la voz del Señor, otro te amarrará y te llevará a lugares donde tú no quieres ir. Y me fui. Tiempo después, hermanos, lo vi en el mundial, pero no en el que van a hacer aquí, sino en el mundo. Porque, hermano, entendamos que no hay otro lugar más que Cristo. Le vino disciplina, hermano. ¿Para qué? Para que entendiera que es un vaso preciado en las manos de Dios. Si nosotros no queremos obedecer, va a venir disciplina, hermanos. Para que nosotros no atesoremos, no seamos vasos de ira para el día de la ira, sino que entendamos de que cada día nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón arrepentido. Amén. Con esto quiero terminar, hermanos. Dice Noemí, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Porque me llena, dice Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Señor Dios Todopoderoso me ha afligido. Ya no hay excusas, hermano. Cuando una persona reconoce sus fallos delante de Dios, nadie es el culpable sino la misma persona. Reconoce. Y lo que únicamente que Dios quiere, hermano, es producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento por el Espíritu. Quiero que oremos, hermanos, y que guardemos y atesoremos esta enseñanza, hermano, porque es necesario que crezcamos en Dios para que demos testimonio de que Él vive, hermano, de que Él ha resucitado de entre los muertos. Para ello necesitan ver a Cristo en usted. Amén.